El tema central de la liturgia de la palabra es el tema de la salvación, que la meta, que es el camino de todos los creyentes en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos un sendero que nos conduce al reino de Dios. Con esta frase de ese sendero que nos conduce al reino de Dios, en la etapa final de nuestra historia, que se llama salvación, ofrecida de una forma gratuita, con plena libertad, por nuestro gran supremo, que es Dios. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de la carta a los Hebreos y el Evangelio de Lucas. En el libro de Isaías nos habla de la universalidad de la salvación. Fíjense que cronológicamente estamos ubicados en el siglo VIII antes de la era cristiana, y ya hay un profeta que nos está hablando de ese encuentro grande con el Señor. Y dice el profeta: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua, y vendrán para ver mi gloria. Ahí está el primer indicador del profeta Isaías. Lo primero que coloca el profeta es la palabra conociendo sus obras y sus pensamientos. El pensamiento parte de la interioridad del corazón. Es igual al entendimiento. Hay una codificación interior del hombre. Sus obras es el testimonio, es la vivencia de Dios en el mundo. Ya el profeta comienza a colocar varios elementos para lograr esa gratuidad de Dios que es la salvación. En la segunda parte dice el profeta: ellos anunciarán mi gloria a las naciones,
y a todas las naciones como ofrenda al Señor, traerán a todos nuestros hermanos a caballo, en carros, en mulos, hasta mi santa montaña de Jerusalén. Así dice el Señor. Hay un instrumento, lo traerán, le anunciarán que son los profetas. Le anunciarán el conocimiento de Dios aquí en la tierra, para que profundicen quién es Dios, qué quiere decir ese camino. Y por eso el primer concepto de la salvación lo describe hermosamente el libro de Isaías. De todas las naciones traerán a todos nuestros hermanos. Que no hay un pueblo elegido, un pueblo de la propiedad de Dios. La única propiedad que puede tener un ser humano es el testimonio, la entrega a Dios en este mundo y creer que Jesucristo es nuestro Salvador, que nos conduce a una verdadera conversión, a un verdadero cambio de corazón para lograr ese concepto de la universalidad de Dios sobre la salvación. Y lo vamos a entender en el Evangelio que hemos escuchado de Lucas. La primera parte del Evangelio de Lucas es que Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Lo primero que tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿qué enseñaba el Maestro? Jesucristo era un gran pedagogo que se dedicó parte de su vida como profeta a la enseñanza. Y esa enseñanza estaba fundamentada en los mandamientos, pero principalmente en dos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero también hablaba en esa enseñanza de la unidad entre nosotros. Y esa unidad también lo unía con el concepto de la universalidad. Pero caminaba o se encaminaba hacia Jerusalén. Él iba con su meta bien definida. Tenía correcto el camino, que era Jerusalén. Así también es la iglesia. La iglesia es el medio a través de la persona de Cristo,
nos enseña cuál es el camino, cuál es la meta hacia donde nosotros tenemos que caminar. ¿Qué le predica la iglesia a ustedes? La enseñanza de Jesucristo, partiendo del magisterio de la iglesia. Esa enseñanza, la iglesia nunca se va a distanciar del evangelio, nunca se va a distanciar del amor, nunca se va a distanciar de la fraternidad y del testimonio de vida. Y ese caminar hacia Jerusalén es conducir a Jesucristo a lo más sublime para lograr el misterio pascual, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Está claro la meta, está claro el camino, pero también está claro su enseñanza. Y hoy hay una pregunta y una respuesta que le hacen el maestro, y el maestro Jesucristo le da una respuesta sobre la pregunta. La dinámica del evangelio de hoy de Lucas es la pregunta y la respuesta a esa pregunta. La pregunta es la siguiente: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesucristo, con un lenguaje claro y sencillo, Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues se lo digo, que muchos intentarán entrar y no podrán. Y cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Hay dos realidades del concepto la puerta. La puerta es estrecha, pero se puede cruzar. Es estrecha porque exige sacrificio, entrega, vivencia y ejemplo de vida. En una palabra, ¿dónde se traduce la puerta estrecha? En la práctica del amor y la creencia en Jesucristo, el enviado del Padre. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es el camino que nos conduce a la salvación. La salvación es gratuita. La salvación
tiene un concepto universal, no solamente para un pueblo. Y la salvación no tiene número, no tiene cantidad, no tiene cálculo, no tiene medida. ¿Por qué se lo digo? Porque el pueblo de Israel, el judaísmo, quería colocar medida a la salvación, cálculo a la salvación, por el simple hecho de cumplir o de obligar, de cumplir muchas normas que le quitaban al ser humano el espíritu y la libertad. Y aquí la salvación se logra con libertad. Jesucristo actúa con libertad. Te ofrezco la salvación gratuitamente, pero trata de vivir un corazón, un pensamiento para Dios. Por eso dice el profeta Isaías, sus obras y su pensamiento van a determinar tu futuro. No hay cálculo, no hay medida, no hay cantidad. Lo que hay que tener esfuerzo, perseverancia, luchar para que el mal, el pecado, se distancie de nosotros a través de la gracia de Dios y de la fuerza de voluntad de cada uno de nosotros. Porque la realidad pecaminosa la tenemos ahí. El desenfreno del ser humano está ahí. El desorden de la inmoralidad está ahí. Pero ese no es el camino que nos conduce a nosotros la salvación. Las guerras, los conflictos mundiales, ese no es el camino de la salvación. Y esos piensan entrar por la puerta estrecha si no se llevan de la enseñanza de Jesucristo. Si tu vida vive una vida decompuesta, donde reina el pecado, la maldad, el odio, el rencor, las divisiones, motiva las guerras, los conflictos bélicos en el mundo, ¿tú lograrás la salvación? Eso lo sabe Dios. Pero a través de la persona de Cristo te llama a una vivencia. Él caminó hacia Jerusalén para encontrarse con el madero, para encontrarse con la cruz y morir por los pecados, por las debilidades de este mundo y resucitar para que el hombre no se limite a este mundo existencial,
sino que tenemos un camino claro, un camino hacia donde vamos, que es la gloria de Dios. Y tenemos la iglesia, que es la maestra, que nos enseña la fe, que nos enseña ese camino para lograr ese reino de justicia, ese reino de amor. En una palabra, para entrar por esa puerta estrecha y lograr la salvación, tenemos que dar el paso a la conversión, a un cambio de vida, a un cambio de actitud. Que el pecado no puede reinar, el pecado no nos puede dominar, el pecado no nos puede descontrolar nuestra vida, sino que sea Jesucristo que nos conduzca a nosotros. Por eso los fariseos, los escribas, hicieron su plataforma, su modelo y su estilo de salvación, viviendo una vida de exterioridad, pero con poca fortaleza interior, que su corazón estaba lejos de Dios. Como dice el profeta Isaías: este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No basta la exterioridad, no basta quizá el ritualismo, no basta que uno se llame cristiano, que crea en Dios. Ese es un paso, pero lo determinante es nuestra vivencia de fe. ¿Cómo traducimos nuestra creencia en Jesucristo en la vida cotidiana, basada en el amor, basada en la misericordia, en la compasión, en el ejemplo, en el testimonio, y no vivir una fe separada de la vida? Yo creo en Jesucristo, pero después practico la maldad, practico el odio, practico el racismo, practico la maldad. En una palabra, todo lo que se llama descomposición, porque el pecado rompe la armonía de esa salvación. El pecado es destructor. Para uno lograr una verdadera conversión y responder a la pregunta del maestro, a esto, son pocos los que se salvan, tenemos que testimoniar nuestra fe. Y aquí no hay cálculo, ni número, ni estadística, sino vivencia, vivencia y amor. Y al final le dice, entonces comenzará a decir: lo que quedan afuera, que lo han seguido, y el amo cerró la puerta, ¿qué van a gritar? ¿Qué van a decir? Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado
en nuestras plazas. Fíjense cómo el Evangelio de Lucas dice esa realidad, ese vínculo con el Maestro. Hemos comido y vivido contigo, así que hemos estado juntos y tú nos has enseñado en nuestras plazas. Pero se quedaron en la parte superficial, en la parte exterior. No escucharon ni profundizaron la palabra de Dios, la vivencia de Dios en su corazón, sino simplemente se quedaron en la escucha. Y aquí entra nuestra fe cristiana, el cristianismo. No basta la enseñanza es importante. No basta quizá participar de la Eucaristía. Tenemos que participar de la Eucaristía, pero hacer de esa Eucaristía una fraternidad prolongada, una vivencia de amor, de entrega en la familia, en la sociedad. ¿Cómo yo voy a participar de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a participar de los sacramentos de la iglesia y no tengo vivencia, si no tengo entrega, si no tengo amor, si no ofrezco el testimonio que tengo que ofrecer a la sociedad? Entonces está viviendo una vida de hipocresía, una vida de engaño, una vida de mentira, porque tiene conciencia de cómo tenemos que vivir y no lo hace. ¿Y qué responde desde adentro? No sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran en la iniquidad, todos los que obran mal, todos aquellos que no vivieron lo que yo enseñé. No basta escuchar la palabra, no basta participar de la Eucaristía, de los sacramentos. Hay otro elemento que tenemos que agregar: el testimonio, el amor, la justicia, la fraternidad, la vida fraterna entre nosotros. Y al final dice, ahí viene el concepto que se une al profeta Isaías. Vendrán de oriente, occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Aquí hace referencia directa al pueblo elegido, que ellos pensaban que tenían la primicia de la salvación, y los gentiles, los demás pueblos, que como demostró Pablo, ellos se convirtieron y acogieron y vivenciaron con el testimonio del Evangelio, hicieron vida. Por eso nunca podemos condicionar la salvación de nosotros como un negocio,
la salvación no es un negocio. No es que yo voy a darle a Dios, le voy a ofrecer dinero a Dios. Eso no vale para la salvación. Lo que vale es tu entrega, tu amor, ayudarte al necesitado, practicarte la caridad en el mundo, entregarte verdaderamente al otro, amando a Dios, porque no podemos tener una fe infantil o una fe acomodada a mi estilo personal o una fe acomodada a mi grupo determinante, que busco la salvación por prosperidad, que busco la salvación por negocio. Con Dios no se puede negociar la salvación. Dios lo que espera de nosotros es una vida de entrega total, de sacrificio, de amor al prójimo, para uno ser juzgado al final de los tiempos. Por eso hay últimos que serán primeros. Los primeros son los que viven de apariencia, los que creen que tienen a Dios agarrado por las manos. Pero no basta tenerlo agarrado por las manos. También tenemos que dar el paso del amor al prójimo y el amor a los demás. Y como dice la carta a los hebreos, el Señor reprende a los que aman. Es decir, que el Señor aprecia a aquellos que se alejan de la maldad, que se distancian del odio, y habla sencillamente de la fortaleza. Y dice la carta a los hebreos: por eso, fortalécense las manos débiles, rebustecen las rodillas vacilantes, caminen por una senda llana, así el pie cojo no se retuerce, sino se cura. Caminen por los caminos de Dios. Y termino porque muchas personas quieren caminar por camino oscuro, quieren autodeterminarse como Dios y quieren construir una familia sin Dios, y ellos quieren conducir a su estilo y a su manera, y así no se puede. Quiero exhortar ya que mañana se inicia el año escolar, donde al ser humano, niños, los adolescentes, los jóvenes, reciben el pan de la educación. Quiero motivar a la comunidad educativa, quiero motivar a los padres, papá y mamá, que envíen a los niños, a los adolescentes, al inicio del año escolar, para que el esfuerzo de cada uno de nosotros, en medio quizá de ciertas limitaciones, pero el esfuerzo y la lucha podemos lograr
juntos podemos comenzar un año escolar con dignidad. Por eso envíen a los niños y niñas al comienzo del año escolar, porque cuando hay educación, los pueblos se van fortaleciendo. Cuando hay educación, los pueblos toman conciencia y no viven esclavizados por la ignorancia. Por eso motivo a los padres que envíen a los niños y niñas, a los adolescentes, al inicio del año escolar. Las escuelas estarán abiertas. Los profesores esperan a los alumnos. Los padres, por favor, envíen a sus niños, niñas, a la conciencia, a la toma de decisión, que es la educación de los pueblos. Y una parte fundamental de la educación de los pueblos es la educación. Y educar a los niños y a las niñas y a los adolescentes es clave y fundamental para una sociedad de derecho. Por eso, queridos padres, fortalezcan su interior, denle conciencia a esos adolescentes para comenzar un año escolar positivo, con ánimo, con deseo de estudiar. Que el Señor fortalezca el sistema educativo de la República Dominicana, fortalezca a la familia y fortalezca a los niños y niñas y adolescentes que comienzan mañana el año escolar. Le animo, no tengan miedo, envíen a sus niños, adolescentes, al inicio del año escolar que inicia mañana. Que así sea.